Agendé 84 llamadas cualificadas en 60 días aprox, sin contar las llamadas descualificadas. Aprox habré agendado unas 115 llamadas, invirtiendo $600 en anuncios, si no me equivoco. Ahora lo vamos a mirar bien. Pero en este video quiero mostrarte qué es lo bueno de agendar tantas llamadas, qué es lo malo, los errores que cometí y qué puedes hacer en tu caso para, no sé si lograr los mismos resultados que yo, pero sí por lo menos para acercarse un poco a esos resultados. La verdad que te voy a mostrar un poco lo que fue mi experiencia. Voy a hacerme un poco más pequeño acá. Bien, esto no es lo que queremos ver. Bien, voy a checar aún más porque a ustedes les importa ver los resultados de los anuncios. Bien, corrí una campaña publicitaria, esta misma, que ven acá, tengo varias, después lo tengo que ordenar a esto, perdón. Pymes industriales, UGCIA. Importe gastado $634 y programaciones en el sitio web 84. Son la cantidad de agendas que tuve. Así que ahora les voy a mostrar lo que fue mi calendario de marzo a... ¿qué fecha sería? Puse años. 26... Acá, marzo. Vamos a ir el 1 de marzo, que creo que fue cuando empecé a agendar acá. El 6 de marzo empezaron a caer las agendas. Todo lo que está en verde son las agendas. Estas también fueron agendas, pero se fueron cancelando. Acá hubieron algunas pruebas, por eso sé de todo Joaquín. Entonces, ahí fue cuando lancé la campaña y empecé a agendar, ¿no? Esta fue la primera semana. El lunes tuve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llamadas. Alguna que otra, bueno, esta también, que fueron otras que se reagendaron o segundas llamadas. Después acá otras más. Las que están en grises son segundas llamadas, que ya eran de venta. Las verdes fueron las primeras agendadas que se vieron de los anuncios. Y bueno, así fueron todas las semanas. Obvio no me voy a poner específico con todo, pero todas las semanas eran así. Alguna que otra capaz había un parate porque tenía un problema con las campañas, con el presupuesto, pero siempre que lo retomaba, iba así. Múltiples agendas, todo el tiempo. Mira lo que era esta semana. Terrible. Entonces, ¿qué es un poco lo que te quiero compartir en este video? ¿Qué es lo bueno de agendar tantas reuniones? ¿Qué es lo malo? Y a lo mejor algunas cosas que me podés como replicar, digamos, para poder tener buenos resultados. Así que vamos un poco a lo que sería este apartado que tengo acá en Miro. Esto lo usé en el video anterior. Vamos a borrar esto, que esto no importa tanto. Tuki, 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 tuki. Ahí va, lo borramos todo esto. Bien, perfecto. Entonces, mi embudo de ventas para, digamos, este proceso que yo tuve era bastante simple. Primero lo que hice fue elegir un nicho, muy simple, como todos lo tenemos que hacer. Elegir un nicho, pero hay una variable con el tema del nicho. Esto lo voy a hacer aún más grande. Ahí va, 144. Perfecto. Hay una variable con el nicho que muchos cometen un error. Y es que cuando vos elegís un nicho, primero tenemos que ir a la base de todo, ¿no? Por eso voy al apartado del nicho. Nosotros cuando elegimos un nicho no podemos elegir de nicho, por ejemplo, e-commerce, supermercados, inmobiliarias. Tenemos que elegir un nicho por lo que es el sector, y dolor, ¿ok? Entonces, la gente, ¿vamos a llegar a menos gente? Sí, pero al fin y al cabo termina siendo el objetivo, porque nosotros no podemos tener 100 clientes. Entonces, la gente que sea de un sector y tenga X dolor, y nosotros le hablemos a esas personas de ese sector, y con ese dolor se van a sentir muy identificadas, que fue lo que hice yo. Yo elegí un nicho del sector de las fábricas industriales, que es un sector general, me aniché aún más a un nicho, y elegí un dolor, como podía ser las cotizaciones, que fue el que yo elegí, que la gente demoraba mucho en cotizar. Entonces, yo hacía videos hablándole a ese sector en específico y a ese dolor en específico que ellos tenían y cómo solucionaba ese dolor. Entonces, eso era mi método de atracción, ¿no? Muy simple. Anuncios, como dice acá, hablándole a un sector y a un dolor. Y cómo cómo lo solucionaba. Vamos a hacerlo aparte. Tuki, tuki. Cómo solucionar ese dolor. Videos de 40 segundos máximo, no más que eso. Y en los videos nunca salió yo. Yo todos los videos los hacía con inteligencia artificial, UGC con IA. Usaba Sora AI, que ahora la cerraron, pero puedes usar la API, pero bueno, usaba Sora AI, tenés
VO3, que funciona muy bien, Kling AI, funciona bastante bien, Kie AI funciona muy bien, tenés muchas para usar, así que es algo que te recomiendo, que uses mujeres, que sean lindas, porque convierten más, sí, es una realidad, y lo puedes hacer con IA. A mí nadie nunca se dio cuenta que los anuncios los hacía con IA, eh, así que cero problema con eso. Después podremos pasar a ver un poco cómo funcionan mis anuncios. Es más, vamos a pasar a verlo ahora. Tuki, tuki, tuki. Pará, quiero mostrarles el winner. Tuvo un winner que gastó como $430. Este fue el winner. Por las dudas, bueno, no, por las dudas voy a mostrar este. A ver. Ahora no se escucha, pero bueno, pará, vamos a venir acá. Jesus Christ, Always. Creativo Sora. Vamos a ver estos. Siempre hay que estar muy organizados. Bien, vamos a ver este. Este creo que no me agendó tantas llamadas, pero me agendó un par, pero no tantas, porque este lo duró mucho tiempo. Duró muy poco tiempo. Así que estos eran, por ejemplo, los tipos de videos que yo hacía, ¿no? Para que tengan una idea. Vos ya viéndola así, sí, capaz te das cuenta que sí, pero tenés que pensar en tu público también. Personas de 30, 40 años para arriba, que muchas veces cuando más agendan es a la noche y ni se dan cuenta que sí. Y eso que es un video que está medianamente mal editado, aún así me trajo agendas. Eso para que tengas más o menos una idea, no voy a mostrar el video entero, pero lo más importante es el hook, los primeros 3 segundos que nombres al nicho y el dolor, y después el resto de lo que es el guión, lo que sería el body, que hable sobre cómo solucionas ese dolor de manera muy simple, en un caso de éxito X, que sea simple el video, 40 segundos máximo, y después un CTA llamando a la acción de que la gente agende una reunión o que haga clic, no, que agende una reunión no, que haga clic en el enlace y ahí lo llevas a una web donde agendan una reunión. Entonces, eso es lo que funciona el método de atracción. Después, el problema que yo cometí, que acá es donde vamos al apartado de los problemas, y a lo que vos no tenés que cometer, es que me salté el apartado de nutrición. Mi apartado de nutrición únicamente era una llamada de descubrimiento, que era un grave error que cometí. Entonces, la gente me agendaba una reunión, yo les mandaba un mensaje por WhatsApp para confirmar su asistencia, hacerle seguimiento y que asistan a la reunión. La verdad que esa asistencia estuve muy bien. De todas las 115 llamadas que me habrán agendado, habré tenido 100 capaz, aprox. La verdad que muy bien. Eh, entonces, el problema yo tenía era que no tenía un proceso de nutrición, no lo nutría a ese lead, que eran cualificados pero no están nutridos, que es algo muy importante, tenés que diferenciar. Algún día capaz alguna clase, algún video enfatizando un poco más eso, no es lo mismo. Entonces, lo que yo tenía era la llamada de descubrimiento, pero no había ningún proceso de nutrición, el lead no se nutría nunca. De pedo sabía quién era yo, de pedo veía mi cara capaz viendo el video de confirmación una vez que agendaban la call, que muchos ni siquiera lo miraban. Entonces llegan a la llamada de venta, en el apartado ya, sí, la llamada de descubrimiento está acá, más o menos entre estos dos procesos. Acá estaría la llamada de venta, que es la segunda, por eso le voy a poner acá. Entonces llegaban ahí de una manera muy desnutridos, y para que la gente te pague 1.000, 2.000, $3.000 por un servicio, tiene que confiar en vos, tiene que saber quién sos, o tener confianza al fin y al cabo. No necesariamente tanto saber quién sos, pero saber lo que ofrece tu servicio, de qué manera le vas a cambiar la vida y más. Entonces yo lo llegué a esta reunión y era una llamada de descubrimiento. Yo les hacía preguntas sobre su empresa y más. Pero el problema era que era como un podcast, esa reunión, donde yo les hacía preguntas y había mucho ida y vuelta, pero era difícil generar confianza, porque la persona estaba como, quería saber, digamos, qué iba a recibir con lo que yo ofrecía. No quería saber de mí, quería saber, la gente quiere saber qué recibo con lo que vos vendés, no quién sos vos. Quién sos vos le chupa un huevo. Vos estás en este video por los resultados que yo tuve. A vos te chupa un huevo, mi persona. Pasa lo mismo para todo en la vida, para todo. Entonces ese era el problema que yo tenía. Que ¿cómo lo podemos solucionar a esto? Teniendo un proceso pre-call, haciendo una buena página web completa, mandando videos, hablando con el lead, haciéndole preguntas, mandándole audios, incluso llamándolo por teléfono capaz, para nutrirlo previamente a la reunión. Y después, bueno, tenemos lo que es el apartado de conversión, donde ya tenés la llamada de venta, picheás tu servicio y más. Pero ese era un poco mi proceso de ventas, que en el anterior video, que te lo voy a dejar acá arriba,
yo lo cambié. Entonces, ya para día hoy, 14 de mayo, ya lancé la campaña. Vamos a ver qué tal, cómo funciona ese nuevo embudo de venta que estoy corriendo. A ver qué tal, cómo va, y lo testeamos. Pero eso fue lo que hice mal, yo creo. Y después lo que hice mal fue querer vender algo a medida, que fue un grave error que cometí. Tuve llamadas cualificadas, pero el problema era que yo quería vender un sistema a medida, que al vender un sistema a medida, vos lo que vendés, como dice la palabra, es algo a medida, entonces va cambiando según la empresa. No le vendés lo mismo a todas las empresas. El problema es que vos, para venderle algo caro a una empresa, algo de miles de dólares, a esa empresa lo tiene que ver, por lo menos, más si es un sistema, si es algo medianamente productizado, como puede ser un sistema para automatizar cotizaciones, ¿no? Entonces era muy difícil para mí poder vender todos esos sistemas para automatizar cotizaciones, porque era diferente para cada empresa. Habían pequeñas variables, no era que eran completamente diferentes, pero habían pequeñas variables. Entonces me era muy difícil vender eso. Entonces el consejo que te puedo dar es que trates de vender algo súper simple para un sector que a usted sea bastante simple de desarrollar, pero que a ellos les genera mucho impacto. Las empresas no saben nada de ella, ninguna empresa sabe nada de ella. Entonces, con que vos les vendas algo que les genere mucha plata, no les importa si a te cuesta muy poco hacerlo o no. A ellos solo les importa qué van a recibir a cambio. Acuérdate de eso siempre. Entonces, bueno, yo creo que esos son un poco los consejos que les puedo dar. No sé si me olvido alguno. Principalmente, bueno, lo que es el apartado de los anuncios, para hacer un breve repaso. Hook es lo más importante, nombrar nicho y dolor en los primeros 3-5 segundos. El resto del body habla un poco sobre cómo solucionarías el problema que tienen y más, o por qué tienen que solucionar ese problema. Link a una página web donde el único objetivo de esa web sea agendar. No las voy a mostrar por las dudas a mis webs, porque ya veo que después me termina copiando, le ha pasado a varios amigos míos, así que por las dudas no. Link a una página web para que agenden, único objetivo de esa web agendar. Puedes hacer BCL, yo no hice BCL, en lo personal no lo he hecho. BCL es un video básicamente explicativo de tu servicio, hablando sobre el nicho, los problemas y más, por si no sabías lo que es un BCL. Y después, bueno, lo más importante es el proceso de nutrición. Vos podés tener un lead cualificado que te pueda pagar la plata que sea para tu servicio, pero no te va a pagar si no estás nutrido, si no sabe qué va a recibir a cambio de tu servicio, de qué manera le va a afectar a la empresa, de qué manera le va a afectar a su vida personal. Y si no entiende el por qué, no te va a pagar. Después, bueno, yo creo que si tenés un muy buen proceso de nutrición y que llegue poca gente al apartado de conversión, que tiene que llegar poca gente, pero si tenés un muy buen proceso de nutrición, el apartado de conversión se va a hacer casi solo, que es un poco lo que yo quiero testear, pero que he visto algunos que lo han hecho y que lo han testeado bastante bien. Así que bueno, ese es el resumen mío, teniendo aprox 100 llamadas de venta en 60 días. Sí, aprox un poco menos de 60 días. Esas fueron las pros y las contras. Las pros fueron que aprendí mucho del nicho, entendí muy bien cómo funcionan y más. Las contras era que tenía un proceso de nutrición muy malo, entonces mi conversión fue bastante mala y baja. Pero bueno, se aprende mucho, así que después les voy a comentar un poco a ver qué tal, cómo me fue con esta nueva campaña que lancé. Así que bueno, si te gustó el video y te gustaría, por ejemplo, meterte en el mundo de los anuncios y la inteligencia artificial, me puedes mandar un mensaje a mi Instagram. No vendo ningún tipo de mentoría ni coaching, pero si realmente estás interesado y yo siento que te puedo ayudar, te ayudo, te puedo armar un plan de consultoría. Muy importante, consultoría, no haría ningún trabajo por vos, ni mucho menos sería así un coaching súper armado con una página, ni mucho menos, pero te puedo dar un plan de consultoría para enseñarte a crear anuncios, a desarrollar soluciones con inteligencia artificial y a crear un negocio de inteligencia artificial. Todo a largo plazo, probablemente mínimo 6 meses, así que bueno, me escribís si querés y si no, gracias por haber llegado hasta acá. Aprecio mucho, déjale like y suscríbete y nos vemos en el próximo video. Adiós.